culo sucio se escondieron. La nueva norma introduce modificaciones en el régimen penal tributario y en los mecanismos de fiscalización. El gobierno impulsa así el uso de los dólares en el colchón. Milei calificó la aprobación del presupuesto 2026 y de la ley de inocencia fiscal como un hito histórico y ratificó su intención de profundizar la agenda de reformas. Estamos buscando que Argentina sea el país más libre del mundo. El senador Martín Soria, en representación del bloque justicialista, justificó el voto negativo a la iniciativa de inocencia fiscal porque busca salvar a los grandes evasores, mientras que, lejos de ayudar al pequeño contribuyente, lo hunde en el barro, dijo. Para el senador Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, la ley de inocencia fiscal es el comienzo de más reformas del sistema tributario. Esta ley es un piso y no un techo, por lo que es necesario seguir reformando el régimen tributario en Argentina para producir simplificaciones en trámites, pero también para bajar la carga impositiva de los sectores productivos, expresó. Un grupo de policías de la ciudad fusilaron a Gabriel González en el barrio porteño de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil. Miembros de la unidad táctica de pacificación de la policía le dispararon munición múltiple con una escopeta en el tórax y abdomen. Gabriel González, asesinado por la policía de la ciudad de un escopetazo, era pintor y padre de 2 hijos, uno de 24 y otro de 14 años. Familiares y vecinos marcharon el viernes tras su muerte. Investiga el caso la jueza Laura Bruniar, que delegó las actuaciones en la División Homicidios de Policía Federal Argentina. El cabo Héctor Guerrero fue procesado por disparar contra el fotoperiodista Pablo Grillo. La Cámara porteña, integrada por Eduardo Fará, Roberto Boico y Martín Irurzum, confirmó la resolución de la jueza María Romilda Servini. El tribunal ordenó ampliar la investigación para alcanzar a los responsables del operativo realizado en el Congreso en marzo durante una marcha de jubilados. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, publicó los datos de los policías que intervinieron con armas largas durante el asesinato de Gabriel González en Lugano. Según el parte policial, quienes dispararon sus armas largas fueron la oficial Vanessa Valentini y el oficial Daniel Miño, que habrían disparado 6 veces cada uno, contaron. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, continúa apretando a periodistas con cartas documento. Un total de 13 cartas documento fueron enviadas a medios de comunicación con el fin de obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar, según la mirada de la ministra. La nueva conducción de la CGT se reunió con el gobernador Axel Kicillof y parte de su gabinete. El encuentro, que se realizó en sede de la Confederación, fue para analizar las posibilidades de frenar la reforma laboral prevista para las sesiones de febrero. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo, señalaron en un comunicado. La CGT destacó el trabajo que viene llevando adelante Axel Kicillof en defensa de la producción y los derechos laborales frente a la reforma laboral libertaria. Subrayamos la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país.
Kicillof cuestionó la falta de diálogo del gobierno libertario. En Moreno, donde recorrió obras de ampliación en el Hospital Zonal General de Agudos, Mariano y Luciano de la Vega, Kicillof aseguró que Milei debe comprender que nunca va a contar con nuestra obediencia, porque estamos convencidos de que sus ideas no traen nada bueno para la provincia de Buenos Aires. Estamos orgullosos de poder decir que, a diferencia del gobierno nacional, cada esfuerzo que hacemos está pensado para que haya más salud, educación y trabajo, dijo. El 2% de aumento a los trabajadores de la Administración Pública Nacional en diciembre, acompañado de un bono por única vez de 50.000 pesos, fue aceptado por la Unión UPCN y rechazado por ATE. Los estatales terminarán el año con salarios 14 puntos por debajo de la inflación. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega, cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario de la ATE. ¿Sigo? Bueno, creo que en 5 o 10 minutitos puedo darles un pantallazo de esto de la reforma laboral. Ilegal e inhumanamente, Milei pretende ampliar la jornada semanal de trabajo hasta las 64 horas. Desesperadamente, el gobierno de Milei, bajo diferentes denominaciones, dolarización endógena, modernización laboral, baja de tributos, implementa las mismas medidas desesperadas con que Cavallo intentó en el 2001 salvar la convertibilidad con la convergencia de monedas, planes de competitividad y reforma laboral, que no tienen por finalidad crear empleo como se anuncia, sino bajar los costos empresarios, tal como lo evidencia flagrantemente el cambio del régimen de horas extras, medidas que ahora el mismo Cavallo alerta por su ineficiencia. El pueblo argentino está siendo sometido a un tremendo engaño. Se le dice que está a las puertas de un promisorio futuro que pronto habrá de llegar, cuando en realidad está ante las puertas de un desastre similar al del 2001 con el final de la convertibilidad. Y por eso, con otros nombres de fantasía, se repiten las mismas políticas que desesperadamente e inútilmente trató de implementar por entonces Domingo Cavallo para tratar de salvarla a toda costa, cualquiera sea el sufrimiento que infligiera a la población. La entonces convergencia de monedas que prometía Cavallo para lograr mayor competitividad externa, pasando paulatinamente del 1 a 1 con el dólar a una canasta de divisas para que no se reflejara en los precios internos, es lo más parecido que hay con la denominada dolarización endógena que el gobierno intenta llevar adelante con las famosas bandas ajustadas por la inflación. Y la modificación de las leyes laborales, que incluye quitas de impuestos y contribuciones patronales, es lo más parecido que hay a la reforma laboral del 2000, que se obtuvo mediante sobornos en el Senado y los planes de competitividad de entonces, que incluían rebajas selectivas en el IVA y de las contribuciones patronales a favor de diversos sectores, con la única finalidad, en ambos casos, de tratar de bajar los costos de las empresas de cualquier manera. Con la complicación actual que lo último, por la merma en la recaudación, atentarían contra el tótem ideológico del actual gobierno, que es el equilibrio fiscal. Y no porque su ausencia provoque inflación, como repite cotidianamente, sino porque es la condición sine qua non para que los prestamistas le vuelvan a prestar a un Estado nacional a hito de deudas y con un prontuario de defaults. Lo mismo que sucedía con el déficit cero de Cavallo en el 2001, que recortó a mansalva jubilaciones y sueldos de los empleados públicos, lo mismo que hizo este gobierno, con la finalidad de evitar ajustar la paridad del dólar y que ello repercute en los precios y un aumento de la inflación, que es el único éxito que puede blandir ante sus simpatizantes hasta ahora, junto con el control de la calle, que también lo tenía por entonces el Estado durante la convertibilidad en tiempos en que Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, hasta que aparecieron los hoy denostados piquetes, que se multiplicaron a lo ancho y largo del país. Y todo se acabó porque los planos de convergencia y competitividad de Cavallo no cerraban socialmente, como seguramente tarde o temprano sucederá con los planes parecidos de Toto Caputo y Milei.
con la utópica pretensión de que toda la actividad económica se ajustara a los niveles de la paridad del dólar, que es lo que paralizaba la economía de entonces, igual que sucede actualmente. Por eso Milei y Toto Caputo, declaman que con una devaluación no se arregla nada, lo que lleva al interrogante de por qué al asumir perpetraron una de las mayores devaluaciones de la historia, pasando el dólar de 200 y pico a los 800 pesos, lo que produjo un notable cambio en los precios relativos y un enorme traspaso de riquezas hacia los sectores más pudientes de la sociedad. Lo que cambia actualmente en relación con entonces, además de la existencia del apoyo de Trump a cambio de haberse convertido Milei en secuaz de él, pero solo en cuanto a su política exterior e ideología, pero no así en su nacionalismo, es que las cifras de la economía están falazmente distorsionadas, con un índice de precios basado en una canasta de 20 años atrás que nada tiene que ver con lo actual. Lo cual ha creado una realidad estadística paralela que disimula que la paridad con el dólar es la más baja de la historia y se ha convertido en un subsidio para las importaciones y los viajes al exterior y en impuesto para las exportaciones, con toda la carga destructiva que ellos representan. Al punto que, como el canto del cisne que solo lo hace antes de morir, el mismo Cavallo se ha encargado recientemente de alertar sobre ello, como diciendo: no se suiciden como yo lo hice. Ese índice de precios falaz, que nada tiene que envidiarle al del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que fue condenado penalmente por ello, también oculta la notable caída permanente de la recaudación impositiva y genera el supuesto rebote del PBI a precios constantes, que está lejos de ser tal, y también un aumento supuestamente real del poder adquisitivo de los salarios, que no se refleja en los bolsillos de la gente. Simula también una caída de la pobreza monetaria al disminuir el costo de la canasta familiar, a lo que se suma la manipulación en el relevamiento de datos de la EPH, encuesta permanente de hogares, con el énfasis puesto a partir del año pasado en detectar los ingresos no laborales, alterando así la continuidad de los datos estadísticos, con el agregado del concepto de empleado implementado desde los tiempos de Cavallo, que es aquel que trabajó al menos una hora en la última semana, aunque solo haya recibido como retribución un pedazo de pan. Adornado todo ello con encuestas ad hoc por parte de los mismos de siempre, contratados por el gobierno, que hablan de la subida de la imagen de Milei, como él mismo lo dice, pedo de buzo, superando a todos los otros gobernantes de la región, que además aseguran que de realizarse hoy las elecciones de 2027, ganaría en la primera vuelta. En tal sentido, el proyecto de ley de modernización laboral no busca crear nuevos empleos como se invoca, sino bajar el costo laboral a cualquier precio, siendo una prueba contundente de esto que con ella se arrasa con todas las normas reglamentarias de la ley de contrato de trabajo que ponían un tope de 30 horas semanales y 200 anuales a las horas extras a los fines de fomentar el empleo. O sea que el efecto inverso al buscado será fomentar el desempleo en un mercado laboral donde la oferta supera largamente a la demanda. Pero además, su redacción al respecto en el artículo 42 del proyecto que modifique el artículo 197 bis, incorporado por el artículo 79 del famoso DNU Omnibus 70/23, supera salvajemente la redacción de este, no obstante que fue declarado inconstitucional por diversas instancias de la justicia, al permitir un acuerdo al respecto entre el empleador y el empleado, cuando en el DNU 70 solo preveía que sería por acuerdo entre el sindicato y la empresa. A los efectos, entre otras modalidades de instituir un banco de horas, términos que tienen una connotación financiera que implicaría el pago de un interés por parte del empresario que las demandó anticipadamente, pero que sin embargo laboralmente se devolverían sin recargo alguno, ni previo ni posterior, reapareciendo así también la cuestión de que la mentada modernización laboral no aparejará un aumento del empleo, al poder el empleador prescindir de la labor del laburante cuando le venga en gana, sin que ello implique la incorporación de nuevos trabajadores. A la par de instituir una especie de semi-esclavitud moderna, a tono con la que denuncia el filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro La sociedad cansada, y en contramano a la aparición de los robots
y la reducción de la jornada laboral en los principales países del mundo, al introducir el concepto de las horas disponibles para su goce por parte del trabajador, como si estuviera sujeto exclusivamente a ese trabajo y empleador, en reemplazo de lo que dispone el artículo 197 original de la ley, que en tal sentido se refiere a la actividad no laboral del trabajador en beneficio propio. Esto es producto, tal como lo señala acertadamente el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, en el artículo de su reciente autoría, que seguidamente se reproduce. Y legalmente Milei propone reformar la jornada semanal de trabajo del pensamiento bestial del presidente Milei, que con su ideología economicista autista considera que el trabajador con su trabajo le compra dinero al empresario. Y luego, siguiendo ese enloquecido pensamiento monotemático, el laburante le comprará horas de descanso al patrón con el mismo precio. Pero esa salvaje redacción que equipara a un empresario que busca el lucro con un laburante que busca alimentos y una guarida para sobrevivir, propia de un cyborg desalmado, parece ser también una añagaza propia del legislador en las sombras de Federico Sturzenegger, para lograr con el rechazo de esa modificación en el artículo 197 bis, la aprobación tácita del mismo, creado con el DNU 70/2023 y cuestionado por la justicia. Ilegalmente Milei propone reformar la jornada semanal de trabajo. Las personas trabajadoras no son una maquinaria más en el ámbito de su tarea. Ellas necesitan descansar, proteger su salud, tener previsibilidad de sus responsabilidades laborales y alcanzar un equilibrio adecuado entre la vida familiar, su realidad personal y el trabajo. Todo ello como presupuesto necesario para un progreso social armónico. En estos esenciales objetivos se encuentra la importancia de la determinación concreta del tiempo de la jornada laboral diaria o semanal. Trabajo de 8 horas por día o 48 horas por semana. En 1919 la Organización Internacional del Trabajo dictó el Convenio sobre las Horas de Trabajo Industria, C001, ratificado por Argentina el 30 de noviembre de 1933. En él se determinó el principio que la duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas por día y de 48 por semana. Artículo 2 del C001. En Argentina, en 1929, también se dictó la Ley Nacional 11.544, que dispuso de igual modo que la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Artículo 1. Sábado inglés. En 1932, la Ley Nacional 11.640 fijó la jornada de 44 horas semanales, pero se pagaban 48, el llamado sábado inglés. En la provincia de Córdoba, en el mismo año, en 1932, durante la gobernación conservadora liberal de Pedro Frías, se dictó la Ley 3.546, similar a la Ley 11.640. Desde el gobierno provincial radical de Amadeo Sabatini, implementó firmemente el criterio del sábado inglés en el ámbito privado. El cordobazo. Pero en 1969, el gobierno de facto de la denominada Revolución Argentina dictó la Ley 18.204, por la que se restablecía la jornada semanal de 48 horas y se suprimía el sábado inglés. La nueva norma aumentaba 4 horas, casi un 10% a la jornada semanal, todo lo cual produjo un gran malestar en las filas obreras que hace 56 años desembocó en el denominado cordobazo, tal vez una de las más grandes protestas obreras en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina y en América Latina toda. Luego, en 1974, en gobierno justicialista, por la Ley 20.744 de contrato de trabajo, restableció el derecho al sábado inglés de 44 horas semanales, artículo 213. Pero en marzo de 1976, la dictadura de facto instaurada a pocos días de asumir por la Ley 21.297 y el decreto 390 de mayo de 1976, texto ordenado del régimen de contrato de trabajo, repuso la Ley 11.544 y se suprimió el sábado inglés, artículo 196. Constitución de Córdoba. En la provincia de Córdoba, en 1987, en la Constitución de la provincia vigente, se repuso el sábado inglés en la provincia y se dispuso que todas las personas en la provincia tienen derecho a una jornada limitada con un máximo de 44 horas semanales
con descansos adecuados y vacaciones pagas, y a disfrutar de un tiempo libre. Artículo 23, inciso 3 de la Constitución Provincial. Al respecto, al fundar la norma constitucional, el convencional Elpidio Torres, quien junto a Agustín Tosco y Atilio López fueron la cabeza obrera del Cordobazo, sostuvo que, al derogarse la ley del sábado inglés, se argumentaron razones de índole productiva y de acordar mayores ventajas a las industrias para favorecer la erradicación en la provincia. No se puede ni se debe de manera alguna pretender bajar los costos en base a la economía de los trabajadores. Era la política social de aquel gobierno y de cualquiera que se le parezca, que para cumplirla debíamos transitar previamente por el camino de la miseria, la explotación y la vergüenza nacional. Diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1987, tomo 2, página 1459. Nunca más actuales las palabras de Torre. Reforma laboral de Milei. Milei, el 11 de diciembre de este año, ha presentado para ser tratado un periodo extraordinario por el Congreso Nacional un proyecto de ley que ha denominado Ley de Modernización Laboral. En el proyecto propone habilitar jornadas de trabajo de hasta 12 horas sin respetar las 8 horas diarias o 48 por semana consagradas por la Ley 11.544 de 1929 vigente. Tampoco respeta lo similar dispuesto por el convenio C001 de la Organización Internacional del Trabajo de cumplimiento obligatorio en Argentina que, después de la reforma constitucional de 1994, dispuso: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Además, lo propuesto viola el principio de progresividad que impide retroceder en las conquistas normativas alcanzadas por las trabajadoras, estableciendo un vallado inexpugnable a cualquier pretensión de retrogradar por vía legislativa y aún interpretativa sus derechos. Fallos de la Corte Suprema de Justicia 327, 3677 y 3753, 338, 1347, entre muchos otros. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La reforma pretendida implica también una verdadera sobrecarga laboral para algunos a los que no se les pagará horas extras, como actualmente se cobran, con más al 50% en días de semana y al 100% los fines de semana y feriados. Ahora se busca que las horas trabajadas extras integren un banco de horas que se devolverán a criterio de la patronal, en función de lo cual también el anteproyecto suprime la obligación de colocar avisos claros en lugares visibles sobre el inicio y fin de la jornada. Ver artículos 42, 43 y 194 del proyecto. Lo cierto es que, con la modalidad propuesta, se podría llegar a hacer trabajar a una persona 64 horas en una semana, 16 horas más de la jornada de 48 horas, puesta como tope de trabajo semanal. Con el criterio que se fija, el empleador dispondrá conforme a su voluntad sobre la vida del empleado o empleada, ya que éste o ésta no sabrá de antemano el tiempo libre con el cual va a contar, luego de la jornada de trabajo, y en la realidad no podrán discutir los horarios que se les indique, dada la situación asimétrica existente entre patrón y empleado o empleada y la facilidad que propone el anteproyecto para despedir sin causa. De esa forma, la persona trabajadora no podrá organizarse con certeza respecto de las actividades que desarrolle por fuera del trabajo, afectando gravemente derechos básicos, a estudiar, gozar del ocio merecido, desarrollar una vida familiar, cultural y social adecuada, etc. Y tampoco se asegura un periodo de reposo continuo e ininterrumpido, considerado biológicamente necesario para la recuperación psicofísica del trabajador. A su vez, en el tema, cabe señalar que el presidente Milei, en su intervención en el 11 Latam Economic Forum del 2025, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, dirigiéndose a los empresarios presentes, afirmó que los trabajadores asalariados le compran dinero a su empleador, y agregó, por lo que no son explotados. De ese criterio, verse obligado a trabajar 8, 10 o hasta 12 horas por día
para poder sobrevivir sería solo un gusto que se dan las personas empleadas para conseguir pesos que el empresario generosamente aceptaría pagarles. Por lo que el proyecto de reforma laboral es una nueva contradicción con lo que plantea Milei, que deja evidente que no protege el derecho de los trabajadores, ya que si ellos con su trabajo le compran dinero a su empleador, éste debería pagarle las horas extras. De lo contrario, serían explotados. Y con esto damos por finalizado el último programa del año 2025. Ha sido un gusto estar con ustedes todo el año. Y recuerden que este programa, como todos los anteriores, los pueden ver en YouTube utilizando el siguiente formato de búsqueda. Programa Tenemos Patria, del lunes, por ejemplo, 29 barra inclinada 12 barra inclinada 2025, parte 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Con ese formato pueden buscar todos los programas de estos últimos 4 años. Para aquellos que quieran volver a verlos o escucharlos, tienen esa posibilidad. El programa de hoy, ya para mañana a la noche, ya estaría disponible en YouTube. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir poniendo el pecho, vamos a seguir trayendo información, vamos a dar nuestra opinión. Por ahí nos descarrilamos un poco de la ruta, mordemos la banquina. Es lógico, somos seres humanos, tenemos nuestro corazoncito. Nos resulta muy indignante ver cómo se avasallan los derechos de los trabajadores, ver cómo sufre la gente por las medidas económicas de un gobierno totalmente antipopular, que solamente se dedica a gobernar para los ricos y los empresarios, cuando en realidad tiene que gobernar para todo argentino o toda persona que vive en nuestro bendito país, algo que no está sucediendo, me parece. Bueno, dicho esto, no sé si vos quieres agregar algo más. Les deseamos que les deseamos un hermoso fin de año. Si bien no hay motivos para festejar, nada más que solo el vivir un año más, nada más, porque todo lo demás se ve muy negro y va a seguir cada vez más negro, lamentablemente. Bueno, yo no tengo nada que agregar a lo que usted ha dicho, solamente desearles, bueno, que pasen un feliz fin de año, en familia, con lo que haya, poco o mucho, que traten de estar en familia, acompañados. Y bueno, nosotros, si Dios así lo decide, volveremos en marzo. O quizás antes, todo depende cómo ande la cosa. Bueno, será hasta ese momento en que volvamos a decirle, Dios mediante, tenemos patria. Cuidémosla. ¿Tenemos porque patria queda poquito. todavía? Cuidémosla porque queda poquito. Bueno, abrazo a todos y todas. Chaucito. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti,
te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El Vea de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El Vea de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Docente jubilada, especializada en psicología educacional, dicta clases particulares para niños con dificultades en lectoescritura de primero, segundo y tercer grado de escuela primaria. Para mayor información, comunícate al 03571 57 10 87.